Saludos, Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes. Hoy de nuevo vengo con la segunda enseñanza del material que hemos preparado para la escuela de adolescentes y preadolescentes. Este material es con el propósito de ayudar a los adolescentes a superar o trabajar diferentes etapas de la vida en las que obviamente se le puede presentar. En esta ocasión vamos a hablar de Nuevecita Colón Santana, nueva creyente. Ese es el tema de hoy. La semana pasada o la clase pasada hablamos de la oración. Tocamos el tema de la oración, de la importancia de la oración y del tema de la restitución en la segunda parte. Hoy obviamente vamos a hablar de cómo tratar un nuevo creyente y de las cosas obviamente que podemos ofrecerle a un nuevo creyente. Dice aquí, Nuevecita Colón Santana se convirtió en una actividad de jóvenes. Ella tiene 16 años y sus padres están divorciados. Ella vive con su madre. Su padre es militar, tiene otra esposa y más hijos. Nuevecita llegó a la iglesia y tiene bajo autoestima producto de muchas dificultades que ha tenido en su familia y en la escuela. Ella no es de las mejores estudiantes, más bien se pudiera decir que es una estudiante muy difícil para sus profesores, pero ella quiere cambiar y necesita la ayuda de sus nuevos hermanos. Fíjense, Nuevecita está en un matrimonio donde un matrimonio no convencional, un matrimonio donde su padre no está, un padre ausente, donde se dice que ya su padre tiene otra esposa y más hijos. Los militares, vamos a decir, un número resumido o pequeño de militares que cuando son trasladados donde quiera que van, hacen familia, hacen relaciones, tienen hijos. Y eso crea una inestabilidad en esos niños que nacen bajo esas condiciones. Este es el caso de Nuevecita. Nuevecita, a falta de su padre y quizás un hogar en crisis, con dificultades, con necesidades, ha venido presentando bajo estima, ha tenido dificultades, pero ella quiere cambiar. Y Nuevecita llega a la iglesia donde nosotros, como creyentes y como creyentes en Dios, tenemos que ayudarle y apoyarle. Los primeros que vamos a trabajar, dice aquí una cita, 2 Corintios 5:17. Es importante que entendamos que los nuevos creyentes nosotros tenemos que trabajarlo, orientarlo a la palabra y a la oración. Esta cita dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué utilizamos esta cita? Porque independientemente de todo lo que esté pasando, desde que Nuevecita llegó a la iglesia, es una nueva criatura. Automáticamente confesó al Señor, es una nueva persona. Todo queda atrás. Nosotros tenemos que hacerle sentir, saber a esa persona que las cosas viejas, todo lo que pasó en el pasado, todo lo que hubo es pasado. Ahora todo es nueva, es la nueva naturaleza, la nueva criatura. Filipenses 3:10 dice de la siguiente manera, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué hablamos de este concepto? Fíjense. Nosotros tenemos como cristianos para un nuevo
para un nuevo convertido, nosotros tenemos un nuevo creyente, una persona que llega a la iglesia, nosotros tenemos que orientarlo en dos direcciones: la oración y fomentarlo con la palabra. Fíjese que Nuevecita tiene baja autoestima. Nuevecita es una persona con dificultad, entonces nuestro fundamento es la palabra. Entonces, a fin de conocer, para que Nuevecita conozca a Jesús y el poder de su resurrección, la fuerza de la resurrección de Cristo y la participación de su padecimiento, donde Nuevecita está llegando, pero ya tiene que empezar a dar fruto de él, de conocerle. ¿Cómo ella va a ser semejante a él? Cuando empiece a dar fruto digno de arrepentimiento, el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, templanza, benignidad. Todo esto Nuevecita lo va a empezar a experimentar, a vivir, cuando ella esté orando y leyendo la palabra, estudiando. Es una nueva creyente, y nosotros lo primero que tenemos que hacer, y esta es la primera pregunta que está acá, es que lo primero que debemos de hacer: orientarlo a la oración, orientarlo al estudio de la palabra. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nótese que como una persona que viene con situaciones, posiblemente desde su nacimiento hubo dificultades, hubo complicaciones, pero Efesios le está diciendo que en él tuvimos herencia, en él fuimos predestinados, que con él tenemos propósitos, que Dios está en control y nos designó, y que nosotros estamos caminando conforme al designio de su voluntad, que aunque todo lo que haya pasado, pasó, no hirió, no creó confusión, no creó dolor, no creó angustia, en él tenemos herencia y en él caminamos en un propósito. Eso fortalece nuestra estima, de manera que nos da esperanza. Fíjense, nosotros al nuevo creyente tenemos que escucharle, tenemos que conocerle, tenemos que en conversación compartir y ver cuál es su necesidad. Porque todos vienen cargados, todos vienen con situaciones. Por tal razón, Nuevecita le vamos a trabajar el autoestima con la palabra de Dios, para que ella tenga esperanza y fortaleza de que no es una persona que vino al mundo a sufrir, sino más bien que es una persona que vino con un gran propósito en Dios, con talentos que Dios le dio, con dones que Dios le dio, y nosotros la vamos a ayudar a cultivarlo, a desarrollarlo, y vamos a disfrutar con ella en ese crecimiento. La segunda pregunta dice: ¿cómo puedes ayudar a una nueva creyente? Ayúdala a que ella aprenda a orar, y el pasado tema hablaba de la disciplina de la oración, a que ella aprenda a orar y que ella tenga un hábito de lectura de la palabra. Ayúdala a estudiar la palabra, a que ella comprenda lo que lee, de manera que ella sea sustentable, sea sostenida, sea fortalecida en estas dos disciplinas espirituales. ¿Qué disciplina espiritual enseñarle a Nuevecita? Las básicas: oración y lectura de la palabra. Pudiéramos orientarla a la tercera, que es ayuno, pero lo más importante por lo pronto es oración y lectura de la palabra. Los nuevos hermanos, si no son bien acogidos, instruidos y edificados con amor en todas las disciplinas espirituales, pueden abandonar fácilmente el camino. Es un deber de todo ayudarlo, protegerlo y enseñarlo. No es solo la responsabilidad pastoral o los líderes. Todos somos responsables de ayudar y apoyar a un nuevo creyente. A veces hay hermanos que consideran que este trabajo es solo para los líderes, y no. Toda la iglesia tiene que dar su espaldarazo y acoger a los nuevos creyentes, de manera
que estos hermanos sean sostenibles, sean fortalecidos y obviamente puedan crecer y desarrollarse dentro de la iglesia. Esta es la cuarta pregunta. Dice, ¿qué tan difícil puede ser para un nuevo creyente la iglesia? Muy difícil. A veces pensamos que todos tenemos hábito de ir a la iglesia. Hay personas que no conocen nada de la iglesia. Hay personas que nunca han ido a la iglesia. Hay personas que no entienden lo que sucede en la iglesia. Por tal razón, nosotros tenemos como creyentes que ayudarlo, apoyarlo, educarlo, enseñarle y estar ahí para fortalecerlo en cada pregunta y cada necesidad que tenga. Para las personas que visitan una iglesia, es costumbre, algunas tradiciones, hábitos y que la comunidad de la iglesia realiza normalmente, pero algunas personas no lo entienden. Nuevecita está aprendiendo mucho en la iglesia, pero como nueva creyente quiere conocer más y experimentar más sobre el Espíritu Santo. A ella le ha llamado la atención lo que sucede en los servicios congregacionales con los hermanos de la iglesia y ella quiere vivir la experiencia. Le han sugerido que ayune y ore. Ella lo hace diario, pero no sucede nada. Ella quiere saber qué más puede hacer. En esta segunda parte de la lección nos presenta algo que es natural. Una persona que empieza dos o tres, por así decirlo, que tiene 2 o 3 semanas en la iglesia, es evidente que va a preguntar, va a cuestionar de que lo que sucede en la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los creyentes suelen preguntar sobre la manifestación del Espíritu Santo. Los creyentes, nuevos creyentes, cuando van, dicen, pero ¿qué está sucediendo? Cuando ven la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente, nuevecita ya tiene 7, 8 visitas y le ha llamado la atención lo que sucede con algunas personas cuando el mover del Espíritu Santo le toca. Las personas lloran, ríen, gritan, brincan, saltan de gozo. Cuando esta manifestación sucede, el nuevecito está interesada en vivir la experiencia. ¿Qué le recomendamos? Bueno, orar y ayunar. Y es muy importante que nuevecita entienda: orar, leer la palabra y ayunar. Orar, leer la palabra y ayunar. Pero es muy importante que nuevecita entienda que desde que ella creyó fue sellada con el Espíritu Santo. Es importante que nuevecita entienda que no es una receta que ella lo hace y sucede. No, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en su momento vendrá y va a hacer que ella viva esa experiencia. No significa que ella no está bien o esté mal delante de Dios. En el momento que el Espíritu Santo entienda, Él va a tomar a nuevecita, la va a ayudar, la va a sumergir en su presencia y ella podrá vivir la experiencia. ¿Por qué hago esta observación? Porque muchas veces los hermanos, buscando la presencia del Señor, pueden sentirse menos, pueden sentirse frustrados, pueden sentirse que Dios no los quiere, y más una persona que llega a la iglesia con baja autoestima porque está haciendo las cosas y no está sucediendo lo que ella quiere. El Espíritu Santo va a hacer va a hacer que ella viva esa experiencia del Espíritu Santo en el momento que el Espíritu Santo entienda. Lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos orando, leyendo la palabra
y ayunando. Pero sobre el ayuno tenemos que tener un poquito de cuidado para por lo menos los nuevos creyentes, y es algo que quizás en otra de las lecciones lo tocaremos. ¿Qué experiencia tienes con el Espíritu Santo? Bueno, esta pregunta es o está diseñada para que, siendo un poco de calor, esta pregunta está diseñada para hacer o hacerla al escenario de la clase, pero como hoy me tocó a mí, puedo decirle que yo he llorado, he brincado, he saltado, he hecho de todo en la presencia del Señor, gracias a Dios. Pero, vuelvo y repito, el hecho que yo lo haya vivido no significa que sea más santo o menos santo que otro, sino que el Espíritu Santo en ese momento me escogió y yo viví la experiencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo posará en cada uno de los hermanos a su tiempo, a su momento, cuando Él los considere. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Bueno, Juan 14:26 nos responde esa pregunta. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todos los creyentes debemos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida, ya que ésta se manifiesta a través del Espíritu Santo. Él realiza distintas obras en nuestra vida, siendo la más importante la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Dos cosas aquí importantes. Jesús le dijo a los apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Espíritu Santo está aquí en el planeta Tierra haciendo la obra de Jesús para enseñarnos, corregirnos, dirigirnos, fortalecernos, ayudarnos. Y nosotros necesitamos de eso. Fíjense, y aquí el texto habla de dos cosas importantes. El tema trata de dos cosas importantes: la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nosotros lo tocaremos en otro momento. La experiencia es un mover del Espíritu, la experiencia en un mover del Espíritu es buena, pero debemos de aprender a vivir, a caminar con el Espíritu Santo. Que Él sea nuestro amigo, nosotros podamos estar conscientes de que Él está en nosotros y con nosotros. La experiencia en un mover del Espíritu Santo es buena, es agradable, es perfecta, uno se goza, pero nosotros debemos aprender a caminar con Él todo el tiempo. No es un mover, es caminar todo el tiempo. Y lo vamos a ver en otras clases, es respirar con Él. Es donde quiera que yo haga o me mueva, hacer lo que el Espíritu Santo me dirige o me llama a hacer. Llenarte del Espíritu Santo es una responsabilidad que tiene el creyente. Jesús mandó a los discípulos a no irse de Jerusalén hasta no estar lleno del Espíritu Santo. El creyente no puede hacer nada sin estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos como creyentes que caminar con el Espíritu Santo, andar con el Espíritu Santo, movernos con el Espíritu Santo, obedecerle al Espíritu Santo y no hacer nada fuera de la dirección del Espíritu Santo. Es muy, muy, muy importante. En conclusión, esta clase tiene como propósito poder entender cómo llegan los nuevos creyentes a la iglesia. Utilizando este ejemplo, buscamos debatir la forma que debemos de utilizar para tratarlo y la importancia de la integración de cada miembro en el comportamiento y en la adaptación de cada nuevo creyente.
Repito, el ejemplo que nosotros estamos utilizando no es un ejemplo cualquiera. Muchos creyentes, muchos adolescentes llegan a nuestra iglesia así como Nuevecita Colón. Llegan destrozados, llegan con heridas, llegan angustiados, llegan buscando esperanza y ayuda. Y nosotros como hermanos en la fe, como creyentes en Dios y como partícipe del reino de los cielos, nosotros tenemos que ayudarle y darle respuesta. Y la segunda parte, enseñamos principios básicos para la búsqueda del Espíritu Santo. Enseñamos su importancia y la necesidad de cada creyente, la necesidad que cada creyente tiene sobre el Espíritu Santo. Como dijimos, la oración, la lectura de la palabra y el ayuno son las disciplinas básicas para que nosotros podamos recibir la llenura del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo. Y más luego hablaremos de lo que significa la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, hacemos la observación que desde que llegamos a la iglesia, el Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado, el Espíritu Santo fue el que nos trajo a la iglesia, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra perfecta del Señor, y por tal razón nosotros estamos ahí porque el Espíritu Santo lo ha permitido. En el camino nosotros viviremos la experiencia del bautismo y la santificación del Espíritu Santo en el momento que el Espíritu Santo así lo considere. Para mí es muy importante que usted haya podido participar, escuchar esta clase. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes, siervo del Señor y suyo. Bendiciones.